Esa es la diferencia entre el puerro perpetuo y el puerro de viña. Ah, escucha, es complicado. Ah, pero precisamente, Jota, quiero entender, ¿entonces hablas latín? Pues no. Bueno, ya de entrada, ¿sabes diferenciar entre una cebolla, un ajo y un puerro? Sí, la cebolla la conozco, también el ajo rosado, el del otro águila, el ajo elefante y el ajo de oso. Ah, sí, bueno, de entrada, el ajo elefante botánicamente no es un ajo, es un puerro, y el ajo de oso tampoco es realmente un ajo. Bueno, entonces vamos a repasar todo desde el principio, y así al final vas a poder ver la diferencia entre el puerro de viña y el puerro perpetuo, y en realidad no es tan complicado. Bueno, para empezar, lo que podemos decir sobre estas plantas es que el puerro de viña y el puerro perpetuo son botánicamente muy parecidos. Tienen el mismo nombre en latín, Allium ampeloprasum. Voy a tratar de no aburrirlos demasiado con el latín, solo hay que entender que el latín se refiere a la botánica, realmente habla de la clasificación y de la cercanía entre las plantas. Y después vamos a ver que los nombres vernáculos, el nombre que pronunciamos como ajo elefante, ese nombre no dice para nada lo mismo, el ajo elefante. Si solo usamos el nombre en latín, es Allium ampeloprasum. Tanto el puerro de viña como el perpetuo se llaman Allium ampeloprasum, Allium. Botánicamente son muy parecidos, pero no son exactamente las mismas variedades. Así queda más claro. Vamos a retroceder un poco más y ver los diferentes grupos de Allium, y gracias a eso quizá lo entendamos un poco mejor. El grupo de los Alliums apareció hace aproximadamente entre 30 y 45 millones de años, así que es bastante antiguo, y de ese ancestro surgieron variedades. Vamos a ver una primera separación importante que ocurrió hace entre 20 y 30 millones de años, con un grupo que apareció más bien en Asia y otro grupo que apareció más bien en el Mediterráneo. Entonces, por un lado, en Asia, en climas un poco más secos, un poco más áridos, y verán que el clima influye mucho en la forma, incluso en estas plantas. Así que allá vamos a ver todo lo que son cebollas, ajos, chalotes, cebollines de hoja. Por otro lado, en el Mediterráneo, con un clima menos seco, veremos el grupo de Alliums ampeloprasum, es decir, los puerros. Planeaba hablarles sobre la forma de las hojas, que es muy característica de cada grupo. Del lado asiático, con un clima un poco más seco, quizá un poco más ventoso, vamos a ver plantas que han desarrollado hojas en forma de tubo. Aparentemente, la forma de tubo sería para conservar más la humedad en el interior, y el tubo también podría ser más resistente y soportar mejor el viento. Y entonces, las plantas que están allá han desarrollado esa forma, mientras que las plantas que están en el Mediterráneo han mantenido la hoja plana, excepto que si revisan la lista de plantas, son plantas que vienen de Asia. Tenemos el ajo, que tenía hoja plana, pero aparentemente también habría tenido hoja tubular. Excepto que el ajo se habría diferenciado en zonas un poco menos secas y habría retomado la forma de hoja plana, que de todas formas es más eficiente para la fotosíntesis. Pero parece que si cortamos la hoja del ajo de manera transversal, si miramos a nivel de la nervadura, quedaría un hueco que sería un vestigio de ese antiguo tubo. Bueno, esa historia hay que verificarla. Si ya han escuchado hablar de eso, díganmelo en los comentarios. Bueno, ya que de base queremos ver la diferencia entre puerros de viña y puerros perpetuos. El grupo de las cebollas, chalotes y todo eso, lo vamos a dejar de lado. Vamos a volver a mencionar las palabras cebollas, ajos, chalotes más tarde, pero verán que botánicamente ya no serán realmente ajos, cebollas y chalotes. Entonces, este grupo de Allium ampeloprasum, que llegó al Mediterráneo, se dividió aún más y dio subgrupos que llamamos variedades, dentro de las cuales hay otras variedades. Se ha dividido mucho, especialmente en los últimos años por las selecciones en la agricultura. Primero hubo una separación en el grupo Ampeloprasum, con plantas que crecieron en ambientes más secos y calcáreos. Así surgió nuestro puerro de viña, conocido en latín como Allium ampeloprasum, variedad Polyantome, el puerro de viña. Y de esa separación no surgió gran cosa. Hoy en día todavía tenemos ese puerro de viña, que es uno de los puerros silvestres que conocemos bien y que no ha dado mucho más después. Por otro lado tuvimos el puerro silvestre, Allium ampeloprasum, que siguió siendo silvestre y llamamos puerro perpetuo. Entonces ya podríamos decir que si tienes un terreno un poco seco, un poco calcáreo, el puerro de viña será tu mejor amigo. Si tu terreno es menos calcáreo y más húmedo, puedes cultivar Allium ampeloprasum. De base entonces el puerro perpetuo, pero hay que saber que este puerro perpetuo siguió evolucionando y dando otros descendientes, así que vamos a ver a sus descendientes. Pero sepan que a partir de aquí el camino se vuelve un poco más sinuoso, y por eso cuando hablamos de las plantas que vamos a ver ahora, ya no siempre sabemos exactamente quién es quién en este camino. Se dividirá en dos caminos relacionados con el lenguaje. Uno es el botánico, si hablamos en latín es Allium ampeloprasum, es decir, puerros.
Y por otro lado tendremos el lenguaje común, el lenguaje vernáculo, en el que usaremos términos que están más adaptados a plantas que vienen de Asia. Recuerden esas cebollas, ajos, chalotes. Entonces estas plantas botánicamente tienen otros nombres en latín. Por ejemplo, para la cebolla no decimos cebolla, decimos Allium cepa, pero en el lenguaje común decimos cebolla, ajo, chalote. Esas palabras también se usan para variedades de Allium empelophrasum que suelen ser puerros, lo que complica el tema. Nuestro puerro silvestre, el Allium empelophrasum original, ha tenido muchos descendientes. El primero, muy conocido, y ese no complica nada, es el puerro cultivado, que en latín se llama Allium empelophrasum varietas porrum, el puerro. Y dentro de estos puerros cultivados tenemos muchos descendientes de los que se han hecho variedades cultivadas, cultivares pues, y variedades que seguramente conocen. El azul de sol, el puerro de 40 años y el grande largo de verano son variedades de Allium empelophrasum varietas porrum, los puerros cultivados. Como mencioné, no es complicado, pero el Allium empelophrasum ha dado otros descendientes, como el ajo elefante. En cuanto al nombre en latín, siempre vamos a estar con Allium empelophrasum, la variedad. Lo que más se ve es Olmens, pero como en botánica los nombres cambian seguido, podría pasar. ¿Lo llaman diferente? Esto será interesante. Es ver la forma que tomó, ya que en parte evolucionó para tener una forma que se parece mucho al ajo, aunque botánicamente de todos modos no forma parte de él. Entonces va a desarrollar una cabeza bajo tierra, con dientes, como lo hace el ajo. Pero en cuanto a la flor, va a tener una flor que se parece como 2 gotas de agua a la flor del puerro. Y nunca va a hacer bulbillos aéreos en la flor, a diferencia de algunos ajos que a veces hacen bulbillos aéreos. Si vemos bajo tierra, hará lo mismo que la mayoría de los puerros silvestres, desarrollará su cabeza y dientes. Bulbillos pequeños alrededor como la mayoría de los puerros, excepto quizá los cultivados, aunque quizá ellos también lo hagan. ¿Ya han visto bulbillos pequeños bajo tierra junto a la cabeza principal? Estos pueden usarse para reproducir. Bueno, hay que saber que es más tardado cultivar el ajo elefante a partir de los bulbillos y que hay algunos truquitos especiales que se deben hacer para que crezca mejor. Por cierto, díganme si les interesa tener un video realmente sobre el cultivo del ajo elefante. Luego tenemos otro que complica las cosas de otra manera. Vamos a ver, la cebolla perla. La cebolla perla es lo que encuentran en los frascos con los pequeños bulbillos de cebolla que nos gusta comer. Entonces aquí es diferente. Digamos que originalmente la cebolla perla es simplemente una evolución silvestre de un puerro. El nombre en latín es Allium empelophrasum variedad sectivum y de ahí surge un puerro silvestre que evolucionó en pequeños bulbillos redondos, por eso lo llamamos cebolla perla. Donde se complica es que hoy en día, en el lenguaje común, cuando decimos cebolla perla, en realidad hablamos de ciertos tipos de cebollas, los pequeños bulbillos que encuentras en los frascos, eso es cebolla perla y ahí sí es una cebolla verdadera. Al final regresamos a otras cebollas. Antes la cebolla perla era un puerro y ahora es una cebolla. El lenguaje cambia y eso a veces complica las cosas. Bueno, y por último, uno más del que les hablo rápidamente es el ajo silvestre. El ajo silvestre, en este caso, sí es un verdadero Allium. Forma parte de este grupo Allium ursinum, que en francés se dice ajo silvestre, pero es un Allium de otro grupo. Y aquí en este caso no estamos para nada ni en los puerros ni en las cebollas, ajos, chalotes, todo eso, ¿recuerdan? Como mencioné, había una planta con varias ramas, cebollas y ajos en Asia y el Mediterráneo y puerros en otro grupo. Al mismo tiempo surgió otra rama, distinta a la cebolla asiática y al puerro mediterráneo en Europa, en zonas más húmedas y suelos de bosque. Tuvimos otro Allium que evolucionó y dio origen al ajo, llamado así por los osos. Es un Allium distinto de los puerros mediterráneos y de los ajos, cebollas y chalotes asiáticos, pero es un grupo aparte cercano a ellos. Botánicamente sigue siendo un Allium con sabor similar al ajo, por eso lo llamamos ajo, aunque no lo es exactamente. Bueno, dicho esto, pueden seguir llamando ajo de oso al ajo, aunque no sea exactamente lo mismo que el ajo elefante. La botánica es genial. Ahora ya saben la diferencia entre el puerro de viña y el perpetuo. Sobre el cultivo ya vimos el puerro de viña. Terreno seco y calcáreo para algunos puerros, para otros y el ajo elefante. Terreno más húmedo y menos calcáreo. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Espero que todo esto les haya gustado. Si es así, díganlo en los comentarios, compartan el video con sus conocidos. Si creen que podría gustarle a otros, suscríbanse si quieren. Y si quieren apoyarme económicamente, pueden hacerlo a través de la plataforma Tipee. Habrá un enlace por allá arriba y nos vemos muy pronto en otros videos. Saludos a todos.